A esta hora, este último día de octubre, nos vamos con una mesota de análisis porque tenemos a muy buenos participantes, muchos y de muy buena calidad. Roberto Rodríguez, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior de la UNAM. ¿Cómo estás, Roberto? Gusto en saludarte. Gracias Alberto por la invitación. Saludo a las colegas. Está también la doctora Ana Yantzin, Antonio Cañongo, responsable del área de evaluación del programa Adopte un Talento. Este programa se llama Pauta, de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo está, maestra, doctora? Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Y también la maestra Gabriela de la Torre, directora del programa Adopte un Talento, y se nos acaba de ir de Ciencias Nucleares de la UNAM. Pues vamos a empezar, maestro Roberto, si me permite, entonces, empezamos en el orden que nos lo pusieron, y les pido que las intervenciones sean breves, a ver si podemos llegar a una conclusión sólida. Roberto Rodríguez, ¿por qué en México no atendemos al talento que tenemos? Somos un país de 125 millones de habitantes, hay de todo, pero hay mucha gente talentosa, niños sobredotados, personas con mucha creatividad, personas que pudieran aportar mucho a la sociedad. ¿Por qué los dejamos ir al extranjero? Bueno, en los últimos años hemos tenido una política poco favorable a la retención de personas con alta calificación o con muy alta calificación. Las plazas académicas para las instituciones universitarias y los centros de investigación no se están generando, solamente se están reemplazando aquellas que salen ya sea por defunción o por jubilación, etcétera. Entonces, el estímulo para que las personas que están altamente calificadas salgan al exterior es muy alto. Doctora Ana Yantzin, en la actualidad, ¿qué tanto se está cuidando, protegiendo, procurando a ese talento que pudiera ser un beneficio para el país? Sí, claro, pues es escaso los apoyos que reciben. De hecho, la ciencia y la educación son como el futuro para el desarrollo de la sociedad, ¿no? En diferentes aspectos, humano, económico y político, pero en realidad hay pocos programas actualmente que estén dedicándose a apoyar y desarrollar estos talentos, ¿no? Las escuelas, de hecho, desde la parte de la identificación de estos talentos, pues es mínimo lo que se hace. Entonces, por ejemplo, Pauta es una organización que trata de abrir estos espacios para los niños con estos talentos en que puedan potencializar esas habilidades, ¿no? Entonces, sí es estar en un constante, pues, trabajar y accionar el poder potencializar todas estas habilidades que poseen. Doctora Gabriela, ¿cuál sería el beneficio de mantener ese talento en el país y no que anden yéndose a Estados Unidos, a España, a Gran Bretaña, a Alemania? ¿Cuál es la ventaja que tendríamos si los mantenemos en México? Pues justamente, ¿no? El desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo científico del país, y es incluso más complejo que solamente los que se van fuera del país, ¿no? Pensemos en todos aquellos niños y niñas que, como decía la doctora Yantzin, no llegan a desarrollar su máximo potencial porque no hay oportunidades, ¿no? Es decir, la fuga empieza como una fuga interna de talentos y después se complejiza siendo una fuga externa de aquellos que sí logran llegar, ¿no? Entonces, podríamos tener mucho mayor desarrollo, mucho mayor crecimiento, y muchos países invierten justamente por esto en el talento, ¿no? Y en las personas. Roberto, porque hasta parece una cuestión de sentido común. O sea, si tienes gente valiosa, pues la aprovechas al máximo. ¿Por qué no lo hacemos en México? ¿Por qué nuestro gobierno no identifica eso que es una cuestión elemental de sentido común? Parte del gobierno, en parte del sector privado, porque las posibilidades de inserción de personal altamente calificado están en ambos sectores y ambos sectores son deficitarios. No contamos con suficientes empresas y con la calidad de empresas requerida para que éstas den una alternativa al momento en que el gobierno o el Estado se cierra la posibilidad de abrir fuentes de trabajo adecuadas para aquellas personas que han sido formadas de la mejor manera y a nivel más alto.
Doctora Ana Yansin, ¿cuál es el principal motivación para que se quedaran? ¿El que ganaran bien? ¿El que tuvieran esa compensación de tener un gran talento y pues bueno, una vida que les dé comodidad? Pues son varios factores los que van implicados en esto, pero sí los salarios, o sea, hay personal muy capacitado, pero que no está recibiendo los salarios acordes a los puestos en los que está. Otras son las condiciones laborales, ¿no? La innovación tecnológica con las que cuentan, los desarrollos o proyectos científicos a veces no se pueden realizar en ciertas condiciones, entonces mejorar estas condiciones laborales, no solo en la parte económica, sino también en la parte ambiental, ¿no? Es otro de los aspectos, y seguir abriendo justamente espacios y oportunidades para que los estudiantes se puedan quedar, ¿no? O hacer estas vinculaciones también de aquellos que están en el extranjero y que no necesariamente tenga que haber una fuga, sino sí una interacción de los que ya están fuera con los que están o permanecen en nuestra nación. Maestra Gabriela, ¿cuál es el talento que ahorita es más frecuente entre nuestros jóvenes? ¿En qué se están especializando nuestros chavos que pudiéramos sacarles buen provecho? Pues sin duda hay un gran interés en ingeniería, tecnología, ¿no? Ciencia, matemática, pero es cierto que también, y no creo que sea falta de interés, ¿no? No creo que sea falta de que quieran dedicarse a ello, pero arte, deporte, ¿no? Lo que pasa es que es más difícil, ¿no? De lo poco que se está identificando en las escuelas tiene que ver con las áreas académicas, donde las maestras y los maestros tienen más elementos de dónde identificar, y quedan muy de fuera otros talentos artísticos, deportivos, artesanales, claro, que incluso no reconocemos como talentos prioritarios en el país. Roberto, ¿es un mito o es una realidad que en general los estudiantes mexicanos huyen a las matemáticas, huyen a la ciencia? En parte es una realidad, porque es verdad que la matrícula de estudiantes mexicanos en posgrados de ciencia es muy limitada, no llega a 10,000 estudiantes en la actualidad, de más de 50,000 que están estudiando el doctorado. En parte es cierto, pero no es por una falta de capacidades o talentos necesariamente, sino porque las posibilidades de inserción laboral para los científicos son cada vez menores en México, están siendo cada vez más limitadas, su nicho de oportunidad se limita a las universidades y no se están abriendo nuevas plazas. Entonces, finalmente, la expectativa o la perspectiva de ser un científico que lleva muchísimos años de preparación y un esfuerzo muy importante, no se compadece o no se equilibra con las oportunidades de trabajo y con los salarios que se pueden obtener a través de estas ocupaciones. Ana Yansin, en este tema, o sea, ¿por qué vamos sembrando ese paradigma de que los mexicanos huyen de las matemáticas y de la ciencia? Porque es cultural, es esa influencia familiar, es que si eres científico no vas a tener trabajo. ¿Cómo rompemos esa situación? Pues también se ve implicada como las formas o estilos de aprendizaje, ¿no? Cuando el aprendizaje se vuelve significativo para los estudiantes, cuando se hace divertido y no esa idea de que es aburrido, tedioso o que la ciencia implica todo esto, sino tener como ese cambio, esa modificación de lo que es la ciencia y aprenderlo a través de un proceso más significativo y divertido, ¿no? Creo que pues contribuiría mucho a disminuir estos mitos o estas ideas sobre lo que implica la ciencia, ¿no? Y todos los beneficios que conlleva. Sí. Maestra Gabriela, yo lo que veo en las nuevas generaciones es que son muy duchos, muy hábiles, tienen mucha aptitud para estas nuevas tecnologías, para comunicarse. Por ahí pudiéramos aprovechar para hacer programas a través de las redes, dejar a un lado a la iniciativa privada, dejar a un lado al gobierno y que hubiera programas donde los chavos empezaran a interesar en otra perspectiva para que lograran quedarse en México. Yo creo que sin duda la manera de aprender de las nuevas generaciones es distinta. Apenas estamos empezando a estudiarlo desde el punto de vista más organizado, científico, ¿no? En la ciencia social, y estamos entendiendo cuáles son estas nuevas formas, ¿no? Porque hay jóvenes
porque niños, niñas, ¿no? Están ya aprendiendo a través de videos en YouTube, están, ¿no? Llevando como su forma de poder aprender a otros espacios. Creo que hay mucho espacio ahí, como bien dices, o sea, quizás más bien los que nos estamos quedando obsoletos somos, pues, la parte pública, privada, ¿no? En la enseñanza. Sí, Roberto, porque ¿cómo pudiéramos hacerle? Tendremos que ser muy creativos ya. Los que les vamos a dejar el planeta a las nuevas generaciones es ¿cómo le hacemos para que los mexicanos entremos a esa nueva dinámica sin miedo? Que no nos digan que somos pobres, que somos burros, que necesitamos que nos den, sino que busquemos ese paso hacia adelante. Bueno, digo dos cosas. Primero, necesitamos una educación básica. De alta calidad, tema al que se le ha estado dando la vuelta y ahora se le está dando más la vuelta. Si no contamos en una educación básica en primaria, en secundaria y en media superior de alta calidad, a la altura de las exigencias del siglo XXI y de sus retos, es muy difícil que estemos nada más aspirando que en la punta de la pirámide vamos a tener personas bien formadas de manera suficiente, creativa e innovadora. Esto es una cosa. Una cosa más es que, a pesar de las apariencias, no estamos teniendo una gran fuga de cerebros. Y no la estamos teniendo porque las oportunidades fuera de México son tan escasas, tan limitadas, tan exigentes y tan competitivas como lo son en el país. Si hubiera una atracción así realmente relevante para estudiantes formados en México que puedan insertarse adecuadamente en el exterior, estaríamos viendo cosas de otra dimensión. Pero eso también hay que reconocerlo. También hay que reconocerlo, que a lo mejor no es tan grave, Ana Yatzin, pero muchos chavos que van a estudiar a algún posgrado a algún otro país en el extranjero, se quedan. El Politécnico y la UNAM batalla para decirles, oye, vas a ir a estudiar, pero te regresas. Pero también las condiciones sociales son distintas y eso los atrae, ¿no, Ana Yatzin? Claro, hay pues justamente lo que decíamos, no hay unas oportunidades laborales en su país de origen, ¿no? Y también hay otras oportunidades en las que se siguen desarrollando profesionalmente en estos lugares, y entonces son condiciones que pues les permiten que ellos decidan por permanecer ahí, ¿no? Pero justamente estos programas ahora hay que se van a estudiar al extranjero, pero que hay un regreso o un retorno a su país en el que puedan pues poner en práctica todo aquello que aprendieron y poder hacer estas vinculaciones y permanecer justamente en esas investigaciones, pero dentro de su país, ¿no? Sin dejar de fuera o de lado las conexiones que tuvieron en el extranjero. Como último, les voy a pedir un mensaje rápido. Tenemos un minuto. Gabriela, la gente que nos está escuchando, los jóvenes que nos están escuchando, ¿qué les diríamos a ellos? Yo les diría que hay mucho por hacer en el país, que el país es de ellos y que ellos van a transformarlo, ¿no? Y que aprender de estas problemáticas nos puede hacer una diferencia. Y sobre todo quisiera como acercarme a las docentes, a las y los docentes que hacen la diferencia en las aulas, ¿no? Dando una educación distinta, interesándose en formarse, identificando a estos niños, a estas niñas que tienen aptitudes sobresalientes y que requieren de un apoyo adicional, ¿no? Entonces, creo que para ellos y para jóvenes, para niños, niñas y jóvenes, que hay espacios, ¿no? Dentro de la UNAM tenemos varios, Pauta es uno de ellos, y que estamos ansiosos de poder abrir esta oportunidad y crear conjuntos un futuro distinto. Muchas gracias y muchas gracias. No, muchas gracias. Roberto, ¿qué mensaje le das a los chavos en estos momentos? Que la vida está dura y que el futuro viene todavía más complicado, que o se preparan bien o sus posibilidades de tener una vida satisfactoria en la adultez se van a ver muy limitadas, que más vale que le echen muchas ganas ahora, que es el momento en que tienen las condiciones para hacerlo. Doctora Ana Yatzin. Sí, que justamente busquen esa área de interés que les apasiona y que a partir de ello pues se especialice en este campo, ¿no? Creo que la motivación es muy importante. Si algo nos gusta, pues vamos a poner todo nuestro potencial ahí, todas nuestras habilidades y buscar estos espacios que nos permitan desarrollarlas. Exactamente. Entonces,
Entonces, México es un gran país, hay que prepararse duro porque el futuro viene muy complicado y si algo les apasiona, pues que lo hagan y que no dejen pasar esa oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Roberto Rodríguez, doctora Ana Yancy y maestra Gabriela de la Torre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias.